Anotando. Ya. A ver, una vez que hacemos el estado de resultados tradicional, porque en realidad el objetivo es ese. A ver, solo en la práctica que les he enviado para que hagan conjuntamente con esto, o sea, la primera práctica, en otras palabras, la que tienen en paralelo para hacer esto, solo esta vamos a hacer como estamos resolviendo esto, por el método tradicional y por el método marginal. La práctica que he enviado ayer, que son 2 prácticas, solo va a ser por el método marginal, específicamente marginal, ¿correcto? Y no van a ser las 2 prácticas, solo van a ser una. Les voy a decir cuál. Cuando estemos terminando esta sesión, una van a resolver, la otra yo la voy a ir resolviendo, obviamente un poco más rápido, pero solo para aclarar dudas de los que tengan dudas en ciertos cálculos. Entonces es para ir en paralelo. Pero ya no vamos a ir lento aquí con normativos, nada, directamente el procedimiento. Esto es así, así. Así han hecho, así están haciendo, así tienen que hacerlo. Entonces, mucho cuidado. Hemos repasado muy lento esta práctica, justo para nivelar. Y les dije, la otra vas a directamente aplicar. Y para aclarar dudas. Entonces, en teoría, la práctica que tiene en paralelo a esto, si alguien me dice, recién voy a empezar, ya está atrasado. Porque por lo menos debería de estar hasta lo que hemos quedado la anterior, si quieres, a más, a lo mucho tendría que estar en lo que hemos quedado el anterior jueves, a lo mucho debería estar avanzado hasta ahí. Pero si no está ni empezado, eso ya es de cada uno, porque ya tienen otra práctica. Y después me suelen decir, es que tenemos muchas prácticas. No, no, no. Una ya debió estar casi terminada. Les faltaría lo de hoy prácticamente. Y la otra sí es una práctica. Entonces, ¿dónde están muchas prácticas? Tuve el mismo debate con los de esta mañana y me decían, recién nos he enviado una, la otra ya la tenían. Entonces, vayan optimizando su tiempo. Dice, disculpe una pregunta. La primera práctica es de la empresa industrial Prasi, ¿verdad? Creo que sí, no recuerdo el nombre. Ah, ya. Praxi. Praxi, Ah, ya. Praxi es. Ah, Sí, ya, ya. es similar a esto, ¿no es cierto? En el Prasi hay que hacer el método tradicional y marginal, ¿verdad? Exactamente. O sea, tienes que resolver como hemos resuelto. Hasta aquí, hacer este resultado. Y luego, ahora sí vamos a aplicar el marginal, pero el marginal es un poco más fácil, por eso ahorita voy a explicar eso. Ah, ya, está. ¿Sí? Gracias, licenciado. Ya. Licenciado, Ahora. y tenemos que hacerlo a mano, ¿no? O Sí, también sí, en sí, sí. Excel. No, 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 no. Para nada. Los trabajos que mandan en Excel para mí son cero. Así, cero, cero. Lo más que puedes hacer en Excel es, por ejemplo, digamos, utilizar este formato. A ver, te lo voy a poner así. Tu planilla de cargas sociales puedes utilizar así, en blanco. Imprimir esto y llenar a mano, a lo mucho. Pero si me entregas así en Excel, digamos, esta parte, si todo está en Excel, lo pasas a PDF, como les voy a explicar más adelante, cómo entregar las prácticas. No voy a ver, no, este es Excel, no, descartado. Directamente, no presentó. Así es. ¿Por qué? Porque ya había tenido muchas situaciones en las que uno resuelve, pasa a los otros y el mismo archivo manda. Hay formas de detectar de dónde ha salido el archivo, es lo mismo. Y a veces me dicen, no, juro que yo he hecho. Sí, pero la regla ya está puesta. O sea, es a mano, manuscrito. Y es manuscrito. Entonces, por eso hay que calcular. En WhatsApp está la fecha que se les envió a la práctica, o sea que ni para decir que no sabían cuándo, ¿no? Los que han ingresado recién, obligación era averiguar. No, no puedes decir, me he enterado recién que tenemos práctica. ¿Y por qué nos preguntamos? Entonces vayan, no vayan dejándose pisar, porque a veces muchos no presentan por eso, no les alcanza tiempo. Claro, como a última hora piensan que 24 horas alcanza
y a veces no alcanza. Justo tienes una duda y imagínate, 2 de la mañana no estoy atendiendo dudas y quieren que a esa hora les responda ciertas dudas. Pues aprovechen ahora que hay tiempo, o sea, para dudas, consultas, con todo gusto. Después se pone un poco más difícil. Respondo en la medida que se puede, pero siempre y cuando estén haciendo, ¿no? No hagan en la última hora, no se guarden en la última hora. A ver, vean, para hacer la contabilidad marginal voy a empezar de un formato en cero. Es decir, voy a empezar de cero y ustedes van a ir viendo cómo vamos llenando. ¿En qué consiste el costeo marginal? Consiste en clasificar todo lo que es variable y separarlo de todo lo que es fijo. Si aplicamos la teoría, diríamos, los materiales son fijos o variables. El material directo. Y en la teoría habíamos dicho que son variables, porque a mayor cantidad, mayor costo, a menor cantidad, menor costo. Entonces, ¿qué significa? Que mi Cardex que he hecho, las compras, las salidas, todo eso, ¿va a cambiar? La respuesta es no. Lo voy a traer aquí, material directo marginal. Significa que todo lo que es el material se mantiene intacto. Esta información se mantiene intacta. Por ende, su contabilidad también es la misma. Veamos. Voy a ir a la contabilidad. ¿Dónde estoy? Aquí es, contabilidad. Lo voy a hacer con rojo, ¿sí? Para diferenciarlo del tradicional, que es con negro. ¿No? Sí, lo tenemos todo con negro. ¿Los montos que hemos contabilizado van a variar? No. Porque el marginal solo clasifica fijos y variables. Aquí todas las cuentas son de activo. Y en los activos no hay fijos ni variables. Pongámoslo así, en el balance no vamos a tener cuentas que van a ser fijos o variables. Entonces, nuestro registro 1 es el mismo. No cambia nada. Pues vean, si tengo que hacer la contabilidad del marginal, solo voy a copiar el asiento 1. Ahora, ¿qué viene la contabilidad del tradicional? Viene la compra. La compra tampoco va a variar. Las compras son iguales, tanto en el tradicional como en el marginal. Entonces, es lo mismo tal cual. Vean, solo he copiado y pegado. En esos casos, copiarán. Bien, en la copiada del tradicional. Salida a producción. La salida a producción no cambia nada. Los montos son lo mismo. Entonces, voy a llevar a la contabilidad marginal y es lo mismo. Los mismos importes. 46.980, 46.980. No ha cambiado nada. Ni la cuenta, ni la glosa, nada. Absolutamente nada. ¿Estamos bien hasta ahí? Pues hasta ahí no ha afectado nada todavía. No se nota la diferencia entre tradicional y marginal. Hasta ahí. ¿Qué sigue en nuestra contabilidad? Una devolución. Las devoluciones tampoco se ven afectadas por el sistema marginal. O sea, si has devuelto 5.600 en tu Cardex, se mantiene tal cual. No necesitas modificar nada. En el marginal va a ser lo mismo. Ahora, con eso, ¿qué hemos dicho? Que el material se mantiene igual. El material no ha sufrido ningún cambio, ninguna alteración, ni nada. Se contabiliza tal cual.
el balance y lo que es las salidas de almacén, la concentración, tal cual. No he cambiado nada, solo el color, si quieren, de la contabilidad. Ahora, pasamos a planillas. Las planillas de sueldos, sus cálculos no cambian. O sea, son lo mismo. Solo va a tener un ligero cambio en ciertas cuentas. Vamos a ver. Aquí están nuestras planillas y veamos cómo se ha registrado la primera planilla. La primera planilla ha sido así. Asiento de número 5, gastos de administración, gastos de comercialización, costo de trabajo por aplicar, contra AFP, RSI, IVA, todas estas. ¿Va a ser lo mismo? ¿Los mismos montos? Sí. ¿Las mismas cuentas? Veamos, estoy copiando. Voy a venir al contabilidad marginal y lo voy a pegar. Así está. ¿Qué cambia? Lo voy a marcar. Va a cambiar esa cuenta. A ver, un color amarillo. Ya no va a ser gastos de administración. Se va a aumentar la palabra gastos variables de administración. Porque el trabajo directo es un gasto variable. O sea, los sueldos son gastos variables. Y acá, gastos variables de comercialización. ¿Qué ha cambiado entonces de mi registro tradicional? Se ha aumentado la palabra variable en los gastos. Los montos siguen siendo los mismos. 13,000, 23,000. Aquí está 13,000, 23,000, 4,000, 32,000. Solo ha cambiado estas dos cuentas. ¿Estamos bien hasta ahí? Ahora se llaman gastos variables de administración. Y si es un gasto fijo, pues va a ser gasto fijo de administración. Así los vamos a separar, a los variables de los fijos. ¿Vamos bien? A ver, en el siguiente registro va a entender igual. Este es el registro de la planilla de cargas sociales. Es gastos de administración, comercialización, costo, seguro por pagar, AFP, provisión, aguinaldo y indemnización. ¿Qué va a cambiar aquí, en el marginal? Se va a aumentar la palabra variable, donde dice gastos. Veamos. Copio. Pego a la contabilidad marginal. Aquí. Todo con rojo. Y eso. Los montos no estoy cambiando nada. Esto es gastos variables de administración. Y esto es gastos variables de comercialización. Se aumenta la palabra variables. Lo que estoy haciendo es discriminarlo y decir estos son variables. El costo por aplicar seguros no he tocado para nada. Ni su monto, nada. O sea, significa que si hago la planilla de sueldos puedo contabilizar por el método tradicional o por el marginal. Si lo hago por el marginal, solo tengo que tener cuidado de poner la palabra variable. Lo mismo va a pasar con el subsidio. Veamos acá. Aquí están los subsidios. Si hubiera, ¿no? Gastos, estaría así. Pero vamos a ponerlo tal cual. Asiento diario número 10, número 7. ¿Qué cambiaría? Si hubiera gastos de administración, serían gastos variables de administración. Si hubiera comercialización, serían gastos variables de comercialización. Así. Entonces, lo marcaríamos de esta forma. Gastos variables de administración, gastos variables de comercialización. Así lo tenemos. ¿Los montos variarían? Nada. No variarían para nada. ¿Qué sigue en la contabilidad? La clasificación del trabajo. Esto es, cuando registras los obreros, la producción en proceso,
el personal de apoyo a control costos indirectos y cierras la cuenta costo del trabajo por aplicar. Vean, copio el registro porque no está cambiando ninguno de los montos. Aquí registro la clasificación. ¿Y qué es lo que va a cambiar? ¿Producción en proceso? No. Esta cuenta va a cambiar. Esa cuenta va a ser costo, así, costo indirecto. ¿De qué tipo? Variable. Entonces, en esa cuenta voy a registrar todos los costos indirectos variables. Y en otra cuenta los costos indirectos fijos. Los voy a ir separando. ¿Cambian los montos? Para nada. Los montos siguen siendo los mismos. 24.000, 13.000, 37.000. Veamos aquí. 24.000, 13.000. No ha cambiado nada. O sea, el material directo no cambia absolutamente nada. Es copiar y pegar hasta todo el material. En el trabajo solo hay que aumentar las palabras variables o los costos indirectos variables. Hay que tener ese cuidado. ¿Dónde se va complicando? En los costos indirectos, desde luego. En los costos indirectos vamos a tener lo siguiente. A ver, voy a ir a los costos indirectos. Los costos indirectos sí tengo que mostrarlo de esta forma. A ver, voy a sacar una copia de este costo indirecto. Lo voy a echar acá. Ahí está. Va a ser costo indirecto marginal. Y ahí voy a modificar lo que estoy comentando. Vean, es una copia simplemente. Aquí está el costo indirecto tradicional que hemos hecho. Y aquí voy a mostrar el costo indirecto marginal. ¿Qué va a cambiar? ¿Sí? Cuando tengamos que cambiar. Pero a ver, vamos por partes. Voy a hacer lo siguiente. Acá voy a anotar costos indirectos variables. Dentro de los costos indirectos tengo que clasificar los variables de los fijos. ¿Cuáles son los variables? Primero, el primer variable, el material indirecto. Aquí está. Material indirecto. ¿Está bien? Energía eléctrica. Este es variable. Se queda. Gasolina. Este es variable. Se queda. Pero el alquiler no es variable. Es un costo indirecto fijo. Por ende, sale. Es decir, no se puede mezclar lo variable con lo fijo. Entonces hago una separación aquí. Digo, aquí empiezan costos indirectos fijos. ¿Qué hay aquí? Alquileres. ¿Qué más? Seguro. ¿Qué más? Depreciaciones. No estoy modificando el cálculo, solo lo estoy separando variables y fijos. Vean, no he modificado ningún monto. Entonces, los cálculos que han hecho están bien. El problema está aquí. Tengo que hacer un resumen para los fijos y otro resumen para los variables. Es decir, los tengo que separar. ¿Y cómo hago esa separación? Pues hasta aquí son variables. Y a partir de aquí, ¿qué son? Fijos. O sea que están mezclados. El costeo normal o el costeo tradicional los une, sin importar si es fijo o variable. Pero el marginal te exige separarlos. Entonces, ¿cómo los separas? Sencillo. Haces resumen de costos indirectos y lo pones variables. En el Excel es sencillo, ¿no? Tendrías que hacer esto. Insertar y separar, pues. Ya lo he separado. Ahora tengo que sacar una suma de los variables y una suma de los fijos. Vean, ahí está.
Lo he separado. Aquí solamente tienen que ser costos indirectos variables. Entonces tengo que volver a sumar. Suma 14.000, 4.000, 6.000. Ya está. ¿Y qué hago con el otro? Pues tengo que hacer lo mismo, ¿no? Tengo que hacer un resumen, pero de costos indirectos fijos. Y aquí va a ser costos indirectos fijos. ¿Qué está aquí? Alquileres, seguros y depreciación. Vuelvo a sumar. 6.000 más 500 más 7.000, 14.000. 13.000, 852, 852,60. Ya está. Resumen de variables, resumen de fijos. Se han tenido que separar. A eso se llama marginar. Por eso se llama costos marginales. Los he separado. Había otro cuadro, la concentración. ¿Qué hago con la concentración de costos indirectos? Antes estaban todos. Ahora va a subir y se va a llamar planilla de concentración de costos indirectos variables. Solo de variables es. ¿Qué significa? Que estos 3 gastos no van a ir aquí. Los elimino. Y ya está. Ahí tiene. Lo único que he hecho ha sido separar lo variable de lo fijo. ¿Estamos bien? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, He separado lo variable de lo fijo, ¿no es cierto? Aquí es donde ocurre eso, pero no he tocado ningún importe, salvo esas sumas que obviamente han cambiado. Pero los cálculos no los he tocado para nada. O sea, todo lo que hemos explicado está ahí. Lo único que tienes que hacer es tener cuidado en clasificar fijos y variables aquí. Y ponerlos en el cuadro que corresponde. Ahora, el problema está que nuestro costo va a cambiar. ¿Por qué? Porque vean, a mi concentración solo está yendo las variables, por ende ha disminuido a 14.000. Lo que antes en el costeo tradicional era ¿cuánto? ¿Cuánto hemos llevado a los de costo? 27.000. De 27.000, ahora solo vamos a llevar 14.000, porque el sistema lo ha clasificado variables y fijos. Y solo toma en cuenta los variables para la hoja de costo. ¿Qué significa eso? Vamos a recalcular la hoja de costo, pero solo los costos indirectos. Voy a hacer eso también. Pero veamos, hasta aquí ya están los costos indirectos, ya está ordenado y clasificado. Eso es lo que me pide que haga. Entonces, ya tenemos. Veamos su contabilidad. Nos hemos quedado en el trabajo. Ya. Continúo. Aquí estamos. Se ha comprado material indirecto cuando hemos hecho las transacciones. Cuando es material, no cambia nada. O sea, va a ser las mismas cuentas, los mismos montos. Desde luego que sí. Y ahí está. Y ahí lo pueden ver. ¿Qué viene después en la contabilidad tradicional? Salida de material indirecto para todas las áreas. Como los montos no están cambiando, los mismos montos. Solamente cambia la cuenta, ¿no? Ahora es costo indirecto variable. Ya no es control costos indirectos. Aquí tengo que clasificarlos como variables o fijos. Y este era un variable. El material indirecto es variable. El trabajo indirecto es variable. ¿Qué más es variable? La energía eléctrica.
Pues eso también va a estar ahí. Veamos. Sigo la contabilidad. ¿Qué se ha registrado aquí? La energía eléctrica. ¿Su cálculo ha cambiado? No, no le hemos tocado nada. Los montos se mantienen. La cuenta, solo su cuenta de control va a cambiar. Esto va a ser costo indirecto variable. Y ahí está. Costo indirecto variable. ¿Qué más? Gasolina. La gasolina también no ha cambiado en nada. Eso significa, pongo los mismos importes, solo cambio la cuenta costo indirecto variable, gasolina. Y aquí, como la gasolina es variable, gastos variables de administración. Dos cuentas. Acá he tenido que modificar su nombre. Pero los montos siguen siendo los mismos. Solo cambia su denominación. ¿Qué venía después? Alquileres. El cálculo de alquileres no se ha cambiado nada. Entonces pongo los mismos montos, solo que ahora va a ser costo indirecto, variable o fijo. 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 Eso es lo que va a cambiar. Porque los costos indirectos fijos se han separado de los variables. Ya está, los alquileres, no cambia más que la denominación. ¿Qué seguía acá? El seguro. Venimos acá, decimos, seguros, no cambian los montos, solo cambia la denominación. ¿Qué va a ser? Costo indirecto fijo. Porque el seguro es un costo fijo. ¿Qué más? Control costos indirectos contra depreciación. Ese también es un costo fijo. No cambia nada sus importes. Su denominación. Costo indirecto fijo. Y ahí está. Costo indirecto fijo. ¿Qué sigue? El resumen de los prorrateos. Este resumen de prorrateos va a ser el mismo, pero solo hasta gasolina. Porque hasta ahí estamos manejando lo que es los variables. Y desde luego que los montos van a cambiar. Porque es otra las sumas. Veamos. Copio, pero sin los alquileres, ni el seguro, ni la depreciación. Venimos aquí a la contabilidad. Y ahí tenemos esto. ¿Qué es lo que debo hacer primero? Borrar esto. Ahora, sus cuentas. Producción en proceso. Está bien. Aquí va a ser costos indirectos que las subcuentas son variables, porque solo los variables voy a tomar en cuenta. Gastos indirectos, variables, también variables. Contra, costo indirecto, variable, porque el resumen es solo de variables. ¿De dónde saco los montos? Veamos. Hemos hecho de los costos indirectos su propio resumen, ¿se acuerdan?
Aquí están. Esos montos son los que voy a echar de los variables. Acá sí hay una modificación hasta, no solo en cuentas, sino también en importes por la clasificación. Vengo acá, ¿cuánto hay de producción? 14.332,58. Anoto pues. Y eso va a ir a la cuenta. Gastos variables o gastos indirectos variables. Veamos, administración. 4.732,11. Ahí está. Simplemente estoy actualizando sus cifras de solo variables. Comercialización, 6.320. Ahí está, 6.320,09. ¿Contra qué? Contra los variables. Material indirecto, trabajo indirecto, energía eléctrica, hasta gasolina. Entonces necesitamos eso. Hasta gasolina. Y sumamos. 9.500 más 13.000 más 2.000 más 522. 25.384,78. Iguala. Y veamos aquí iguala. 24.384,78. Iguala. Quiere decir que ya lo tengo registrado. Entonces, ni los alquileres, ni el seguro, ni la depreciación hecha. Esto va a ser resumen de prorrateo primario variable. Vean eso. ¿Qué es lo que ha pasado en este caso? Básicamente todo este registro ha cambiado. Lo voy a marcar todo. Todo este registro hay que cambiar. No solo las cuentas, sino también sus montos han cambiado. Y es mejor decir, todo el registro hay que tener cuidado cuando contabilices. Entonces, la 110/16 es eso. ¿Cuál es el efecto de este cambio? En la hoja de costo, en esto. En esto va a cambiar. ¿Cómo? Veamos. Voy a sacar un clon. Veamos un segundito. Aquí. Hoja de costos. M de marginal. Y está de color verde lo que estoy haciendo. Ya está. Hoja de costos. Vean. ¿El material directo va a cambiar? La respuesta es no. Se mantiene. El material, sus porcentajes. ¿El trabajo directo ha cambiado? Para nada. Se mantienen sus porcentajes. ¿Qué es lo que ha cambiado? Los costos indirectos. ¿Pero qué? Tienes que sacar esto de la hoja de costos. Esos son fijos. Y no están los fijos incluidos. ¿En qué? No están incluidos en nuestro resumen. Solo están los variables. Este sistema dice que solamente se deben tomar en cuenta los costos variables para la hoja de costos. Y los fijos se los debe excluir. Entonces, elimino eso y ya está actualizado. ¿Cuánto suma esto? Vean, 14.332,58, costos indirectos. Veamos si está eso aquí. 14.000, aquí está, la concentración. 14.332,58. Material indirecto, trabajo directo, gasolina. Eso está aquí. Obviamente ha cambiado esto, se han reducido las partidas, se han modificado los porcentajes. ¿Eso dónde más repercute? Pues si esto ha cambiado, eso también ha cambiado en el resumen. ¿No es cierto? Anteriormente, ¿cuánto era? Vamos a ver. En la hoja de costo original era 27.401 en el tradicional. Pero como hemos clasificado fijos y variables, en el marginal es 14.332. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿O alguien se me ha perdido por ahí?
Más bien, los 14.000 va aquí. ¿Esto qué se llama ahora? Costo indirecto variable. Hoja de costos variable, porque solo se está tomando en cuenta costos variables. Costo indirecto, obviamente, variable, ¿no? Ya, como ha cambiado esto va a ser nuestro costo de producción, o esto se llama costo variable de producción. Así se llama. Porque todos esos datos son variables. 79.000 ha disminuido, era 92.000. Con esa clasificación ahora es 79.000. Dividido entre 5.000, mi costo unitario marginal es 15.94. Mi tradicional, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la hoja de costos? Aquí está. 18.56, ha disminuido. De 18 a 15. Pero eso es por la reducción de costos indirectos. Los fijos ya no están. Por eso ha disminuido. ¿Qué hago? Este es mi costo de referencia. Pero este se llama costo unitario de producción. Ahora va a ser costo variable unitario de producción. Entonces acá, costo variable unitario de producción. Acá quiero que se entienda. Los 15 me sirve de base. Hasta ahí vamos bien. ¿Debo volver a calcular el precio? La respuesta es no. No puedes modificar un precio que ya está establecido. Es decir, si primero has hecho contabilidad tradicional, has hecho los costos por el método tradicional, ahí ya has fijado un precio de venta facturado. ¿No es cierto? Entonces, todas las ventas han sido 32 bolivianos. Cuando haces el análisis marginal, no significa que estás volviendo en el tiempo atrás y rehaciendo la contabilidad, sino lo que te está diciendo es que para fines de información y toma de decisiones, lo contabilices de otra forma. Pero no puedes modificar el precio de venta. Va a seguir siendo 32. Lo único que puedes modificar es tu costo, porque eso es interno, eso tú lo manejas. En cambio, el precio es algo que ya has ofrecido a tus clientes y ya has vendido. No puedes modificarles y decirles, como el costo ha disminuido, el precio también va a disminuir. No, no se puede hacer eso. Entonces, te quedas con 32. El costo unitario ha cambiado. Fíjense, ha cambiado también mi Cardex. Pues. En vez de multiplicar por 18, ahora es por 15. Y se ha modificado mi costo de producción de lo vendido. Ahí está. Hasta ahí hemos llegado. Hasta ahí es el cambio. ¿Sí? Entonces, nos faltan los registros contables para concluir esto. 5 minutos, por favor, y unos 10 minutos vamos a ir explicando la última parte de esto.